Pues gracias a Dios que nos da esta oportunidad de poder compartir su palabra. Quisiera hablarles hoy de este tema que se llama consagrados y santos. Entonces la idea es ver qué es estar consagrados, qué es la santidad, cuál es la diferencia entre esos dos, cómo se observaba la santidad en Levítico, ¿cierto? Y un tema sobre la autonomía moral para finalizar con quién es la fuente de nuestra santidad. Entonces pretendo compartirles eso el día de hoy, espero no se aburran. Entonces el versículo clave es Levítico 11:44. Si me ayudan por favor todos a leerlo, gracias a Dios. Entonces dice así, yo soy... Me parece muy curioso del Señor que al enseñar en su palabra de consagración hable de los animales. Más adelante vamos a ver un poco a profundidad sobre eso, pero Dios tiene las maneras más extrañas de enseñarnos su doctrina, sus principios, sus preceptos, para que las aprendamos. Entonces quiero, como a veces digo, rayarles un poquito la cabeza, cambiando un poquito los paradigmas que a veces tenemos respecto a conceptos que tenemos preconcebidos ya, definiendo lo que es la santidad. Entonces, la santidad en Hebreos 12:14 nos dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y si recordamos lo que acabamos de leer, el Señor nos está como ordenando, yo soy santo, por tanto ustedes deben ser santos también. O sea, es una instrucción autoritativa. El Señor nos está diciendo, yo soy santo, ustedes imítenme a mí. Pero si pregunto a ustedes cómo definen la santidad, ¿se les viene a la mente de pronto qué términos o qué palabras o cómo la definirían? Ahorita su santidad, como lo llaman en la iglesia tradicional, que ya no es ni tan tradicional, pero bueno, se encuentra en grave estado de salud, anuncia el Vaticano, ¿cierto? Pero esa no es la santidad de la que el Señor habla, eso es un término que le dan al Señor que se encuentra pues, enfermito, pero la santidad es diferente. La santidad, el término griego en la Biblia se define como agiasmos, que significa santidad o santificación, y etimológicamente significa santificar o consagrar, pero realmente la santidad es estar apartado para Dios. O sea, lo que el Señor nos está diciendo es, yo soy diferente, yo no soy como los otros dioses. Recuerden que en Levítico viene el pueblo de ser liberado de Egipto y entra a la tierra que Dios les entrega y Él le dice, yo no soy igual a los dioses de Egipto, los que el pueblo de Egipto adoraba y los que todas estas naciones que ustedes están entrando a poseer adoran. Yo soy diferente. Yo soy el único Dios. No tengo ni punto de comparación porque yo creé los cielos y la tierra. Yo los creé a ustedes también. Yo no soy igual. O sea, el Señor se está desmarcando, esa palabra se usa mucho ahora, se desmarca de los dioses, de los ídolos, de los dioses falsos, dioses con minúscula, y le está enseñando a su pueblo, yo soy diferente. Y así como yo soy diferente, ustedes deben ser diferentes. Entonces la santidad no es una cualidad moral, porque uno dice santidad, sean santos, entonces ¿cómo será ser santos? No sé, vestir de blanco, no decir una mala palabra, caminar diferente como pisando huevos, no hablarle mal a la esposa, nunca enojarse con los hijos. Eso será santidad, pero realmente la santidad es estar separado para Dios. Eso es el término de la santidad. La santidad es una separación al Señor. Ahora bien, si una persona está separada o apartada para algo, es santa según el término bíblico. O sea que si usted se dedica al fútbol y usted está apartado para el fútbol, usted es santo. Santo para el fútbol, porque está apartado para el fútbol. Si usted es dedicado a cualquier otra cosa que no sea Dios, usted es santo, porque en lo que usted se consagra y a lo que usted le dedica tiempo, lo hace santo, porque está apartándose para eso. ¿Me hago entender? Pero la verdadera santidad a la que Dios nos llama es que estemos separados para el servicio a Dios, a Jesús, el único Dios verdadero, y eso era lo que el Señor les estaba enseñando a ellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre consagración y santidad? ¿Qué se les ocurre? ¿Son diferentes? Consagración y santidad. Como si estoy
dedicado a algo, estoy consagrado a eso, ¿cierto? En 1 de Pedro 1:16 aparecen dos términos, agios y agiasmos, y dice la palabra de Dios, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces vemos que, aunque está escrito en Levítico, los apóstoles, en este caso el apóstol Pedro, está usando esa palabra que el Señor anunció y declaró en la antigüedad, recordándola a la gente. Es decir, porque estemos en el nuevo pacto no implica que el carácter que Cristo reveló en el antiguo pacto no funcione. Claro que funciona. Obviamente nosotros ya no demostramos nuestra santidad, o sea, estar apartados para Dios, haciendo los sacrificios que se hacían y llevando la ley que se llevaba, pero sí lo demostramos llevando nuestra vida y conduciéndola a través de la palabra de Dios. Entonces, la ley no se elimina, sino que se le da una resignificación a través de Jesús. Y el Señor nos recuerda otra vez a través de Pedro, y Pedro le recuerda a la iglesia, el pueblo de Israel era santo y apartado y llevaba unas normas. Ahora en Cristo seguimos siendo apartados y santos, pero bajo el nuevo pacto. Es decir, el carácter de Cristo es inmutable, el carácter de Dios es inmutable desde tiempos antiguos hasta hoy. Es decir, el llamado a la santidad sigue siendo vigente para nosotros. O sea, Dios les dice a ustedes hoy y a mí, sean santos porque Dios es santo. Es decir, sean diferentes. La palabra dice que nosotros debemos hacer diferencia de lo santo con lo profano. Lo santo es lo apartado, lo desmarcado del mundo y de las costumbres del mundo. Y lo profano es lo común. Entonces el pueblo de Israel entra a un lugar en donde era común comer marrano, donde era común comer águila, hacían caldo de águila, sopa de águila, águila sin plumas, y eso era normal para la gente, pero Dios les dijo, no, a través de la comida les enseñó la diferencia de seguir al Señor. Entonces, la consagración se puede tomar como un acto, un evento, un momento especial en donde uno determina seguir al Señor por la gracia de Dios y por el llamado que Él nos hizo a nosotros. Entonces, piensen de pronto en esos momentos donde ustedes dijo, no, yo determino seguir a Jesús acá. Mi hija me contaba esta mañana, a la hora del desayuno, que ella dijo, después de un evento al que yo asistí, yo dije, yo voy a seguir a Jesús. Entonces hay momentos que son maravillosos recordar. Es como cuando uno está recordando, por ejemplo, cuando mi esposa me acosaba de que por favor nos cuadráramos. Y por ejemplo, recuerdo mucho una salida que tuvimos en Chía a un restaurante al que ella me invitó, porque ella insistía. Entonces yo, bueno, está bien, vamos. Y fuimos, pero ese día la pasamos espectacular. No nos dijimos nada porque estábamos en negociaciones, pero ella me llevó a la casa como buena caballera que es. Me llevó a casa, me dejó ahí, nos duramos en su vehículo hablando hasta muy tarde y me dijo, tú me caes muy bien. Y yo le dije, tú también me caes re bien. Porque yo estaba en un proceso con Dios de no conquistar a nadie, pero pues ya con la insistencia de mi esposa me tocó soltar y aflojar. Pero ahí, ese momento, por ejemplo, lo recuerdo mucho y nunca lo voy a olvidar. Ese restaurante yo creo que quebró en pandemia porque el otro día averiguamos, es en Chía, pero era un restaurante reconocido, de un chef reconocido y la pasamos increíble ese día, comimos delicioso y me acuerdo mucho de ese día porque fue como el día en que nos consagramos. Ahora, traslademos esto al Señor. ¿Cuándo fue ese momento en el que usted dijo, yo quiero seguir a Jesús? Ahora, ¿será que de pronto hay que volver a hacer un momento de consagración? De pronto su vida espiritual está apagada, el Señor lo ha traído a este lugar por alguna razón y usted necesita tener un momento de consagración a Dios. La consagración precisamente es un acto, una simbología. Cada vez que celebramos la Santa Cena estamos recordando que nos estamos consagrando al Señor, que somos apartados para Él, ¿sí? Entonces es un acto, es una acción concreta. Por ejemplo, cuando mi hijo cumplió 12 años, le hicimos una reunión en donde reunimos a sus amigos y lo iniciamos, oramos por él, porque ya empezaba una nueva etapa en su vida. Cuando mi hija tenga 16, ella no sabe, pero vamos a hacer algo similar a cuando Samuel cumplió 12, donde vamos a orar por ella junto con sus amigos, porque ya inicia una nueva etapa. A los 15 hicimos otra cosa, en privado como familia, pero los 16 ya es una etapa en donde consagramos a nuestra hija al inicio de su vida adulta. Esos son momentos de consagración.
Y Dios quiere que tengamos momentos de consagración y que hagamos especial nuestro caminar con Dios. Que no sea algo normal, algo rutinario, sino que tengamos momentos. Recuerden, por ejemplo, el pueblo cuando levantaba altares cada vez que sucedía algo especial en su caminar con Dios. Y es lindo tener eso y recordarlo todo el tiempo, porque eso nos ayuda a retroceder a nuestro primer amor. Y esa es la consagración. La santidad, pues hemos visto que a diferencia de la consagración, es un proceso, porque mientras yo me aparto, pues no me aparto por completo. Muchas veces uno empieza caminando con Dios y de pronto usted ve aquí a un hermanito que se le salió una mala palabra. Estaba aquí ayudando a limpiar la pintura y ¡ay, Isaías! Se le salió. ¡Ay, Isaías! Se machucó el dedo y usted dice, ¡ush! Esos cristianos son terribles, esa gente de la iglesia a sus pies, ¿serán cristianos? Claro que lo son, lo que pasa es que está en el proceso de santificación. Ya la próxima vez que se machuque, él va a decir, gloria a Dios, porque separarse y apartarse es un proceso, la santidad es un proceso. Entonces usted no se desanime si usted a veces se mira al espejo, si a veces su pareja le dice, no, pero ¿a qué vamos a la iglesia? ¿Somos o no somos? Me decía mi mamá, ¿somos o no somos? Estamos en un proceso. Y a veces debemos tenernos paciencia a nosotros mismos sin justificarnos, pero estamos en un proceso de santificación. Es un estado continuo y resultante de esa consagración. Ahora, hay momentos donde espiritualmente el diablo, el enemigo, ha consagrado barrios, por ejemplo, como este, o casas como esta, hacen un rito de iniciación y a partir de ese rito de iniciación empiezan a ocurrir cosas en el mundo espiritual, porque a veces el enemigo sabe que hay poder en la consagración y lo que viene detrás de eso. Eso sucedió con actividades que han hecho aquí en Colombia, donde consagran a Colombia y a ciertos lugares y a partir de ahí se desata un mover espiritual terrible. Por eso estamos en este lugar donde Jonathan nos contaba ahorita que se hacían cosas que ustedes no se imaginan acá, pero ahora Dios ha consagrado este lugar para que crezcamos en su palabra y que crezcamos en el proceso de santificación. Dios quiere eso para nosotros. Le damos Levítico 11:44 otra vez y ahí vemos la etimología de ellos. Yo soy el Señor su Dios, así que conságrense y manténganse santos. Entonces, a veces de pronto nos hace falta, perdón la palabra, un rito, un momento, un evento. De pronto que usted suba una montaña a solas. El encuentro entre padres e hijos, por el que hemos venido orando hace unas 3 semanas, se trata de eso también. Se trata de que nos vamos a ir los papás con nuestros hijos y vamos a hacer un acto de consagración para ellos, vamos a transferirles lo que Dios nos ha dado a nosotros, vamos a modelar la hombría verdadera a través de actividades, de escalar una montaña, de prender una fogata, de armar unos nudos, cosa en las que yo no soy muy diestro, pero que lo voy a hacer. Yo soy más bohemio, yo toco la guitarra, yo prendo una fogata, yo contemplo la luna y las estrellas, pero necesito aprender a hacer nudos, a subirme a un árbol, a meterme a un lago de agua fría. Pero de eso se trata también, que nosotros consagremos a nuestros hijos y por eso estamos orando. Y para que usted vaya pensando, tenemos pensado en ir al Parque Chingaza, por favor esté orando con nuestros hijos varones, solo testosterona. La progesterona se queda en otras actividades, en el spa, ¿sí? Haciendo sus cremas y sus cosas y todo eso. ¿Listo? Y dice, manténganse santos porque yo soy santo. Son dos hebreos diferentes. El conságrese es Kadash y el santo es Agiasmos, que aparecía anteriormente. O sea, son dos cosas diferentes. Conságrense, determinen, hagan una actividad, háganlo especial y a partir de ahí santifíquense, apártense, aléjense, no sean comunes, no sean iguales. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser diferentes. Me preocupa mucho lo que yo llamo la autonomía moral. La autonomía moral es que ahora está de moda que yo soy autónomo. Hoy pisé una universidad, hacía mucho tiempo no iba a una universidad, fui con mis hijos y me sentí raro porque las últimas formaciones académicas que he tenido son autónomas, son virtuales por el tema de la pandemia y todo. Estamos haciendo unos estudios de maestría con mi esposa, autónomos, virtuales. Hice otros también de maestría virtuales. Entonces me gusta, entonces pisé una universidad y yo, uy, ¿qué es esto? Hace rato no venía. Porque ahora todo es autónomo y a través de la pandemia, pues esa autonomía se ha agudizado mucho más. Y ahora, como somos la generación de cristal, todo es fragilidad,
todos son mis derechos. El tema de los derechos desde la década de los 70 se ha agudizado mucho en el mundo, pero ahora está más álgido que nunca y ahora tienen derechos hasta los animales. Entonces ya uno ve en un centro comercial los señores con el perro y van llevando un coche y uno se asoma. ¡Ay, cómo se llama el perro! No es un niño, sino un perro. Y todo el mundo está haciendo lo que bien le parece porque tiene autonomía moral. Estamos perdiendo la capacidad de diferenciar lo santo de lo profano. Y la iglesia, nosotros estamos llamados a ser ejemplo en eso, en que se nos nota una diferencia. No, que no suceda como alguna vez yo también en mis épocas juveniles estuve trabajando y estudiando y en el trabajo una niña empezó, igual que mi esposa, a acosarme. Yo le dije, no, disculpan, pero yo tengo unos principios diferentes, yo soy cristiano. Ah, no importa, mi novio también es cristiano. El otro día estábamos con mi hijo haciendo fila para un restaurante y atrás de nosotros empezó una conversación de unos señores hablando de su experiencia. Uno le contaba al otro la experiencia que había tenido con el coqueteo con una señora, con una joven. No, y nos fuimos a Medellín, ella no me botó el pañuelo, me botó, fue todo. Y era cristiana, hermano. La vaina es que era cristiana y no pudo fluir más la vaina, pero sí, ella quería y tal, pero sino que es que... Entonces, evaluamos cómo está el cristianismo ahora y nosotros no podemos caer en eso. No podemos ser cristianos autónomos moralmente porque la palabra de Dios es la que nos marca a nosotros cuál es el camino de la moral y de la santidad y lo que el Señor espera de nosotros. Nosotros no podemos ser cristianos carnales, no podemos ser cristianos que se fusionan con todo el mundo y que nadie nota que somos cristianos. Entonces ahora las iglesias tienen prácticas que hace todo el mundo y entonces como hijos de Dios, ¿cómo nos estamos desmarcando? Ni siquiera le estamos preguntando a Dios, Señor, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece? Mi hija me está pidiendo a ir al concierto de... Señor, ¿la dejo ir o no la dejo ir? Entonces llegan las mamás de la hija, pero déjela ir, pero no sea religiosa, pero no sea fanática, pero no lo retenga. Entre más usted lo retenga, va a ser peor. Sale del colegio y va a la universidad y se va a enloquecer. Pero ni siquiera nos hemos preguntado, venga, ¿y qué dice Dios? ¿Qué canta ese artista? Yo no puedo creer, por ejemplo, que nosotros como hijos de Dios apoyemos artistas que denigran de la mujer, que inducen al adulterio, bandas que nos fascinen, que dijeron que van a ser más famosos que Jesucristo, porque si nosotros estamos consagrados, apartados para Dios, pues estamos enamorados de nuestro Señor Jesucristo y todo el que se oponga a Él y a su palabra, pues es mi enemigo. Obviamente no lo voy a odiar, ni lo voy a detestar, ni le voy a echar hate, como dicen ahora los chinos. No voy a ser un odiador, ni voy a poner hashtag te odio Satanás. Y en las redes poner a pelear, no, pero mis principios de consagración y mi santidad me llevan a mirar, Señor, yo te amo con todo el corazón, tú me has llamado, yo tengo que ser diferente. Y es un llamado que Dios hace, sean diferentes porque yo soy diferente. Yo no soy un Dios cualquiera, yo no soy una iglesia cualquiera, una religión más, apártense como yo estoy apartado. Entonces, en Deuteronomio 18, del 9 al 13, si me ayudan mientras paso saliva. Qué pena. Exacto, entonces el Señor arroja a las naciones que el pueblo de Israel va a conquistar por estos pecados, pues esperaría que esta gente no practique esos pecados porque el Señor le dijo. Es decir, ellos pecaron de tal manera que perdieron su bendición de su tierra, yo te la entrego a ti para que tú no vengas a hacer lo mismo. Eso es lo que Dios quiere. Se esperaba eso, pero ¿a qué no saben qué hizo el pueblo? Imitó e hizo exactamente esto. Y es la triste historia del pueblo y del pueblo cristiano que imita las costumbres de este mundo que Dios nos ha dicho que no hagamos. Entonces, ese proceso de santidad se da cuando imitamos al Señor
y tomamos de su palabra lo que es bueno y malo. ¿Qué es la autonomía moral? Es cuando yo como ser humano determino qué es bueno y malo. Pero ¿quién soy yo para eso? Ay, pero eso no es tan malo. Venga, ¿usted qué está viendo en Netflix? No, estoy viendo La venganza del descuartizador, capítulo 3. Uy, pero el nombre está un poco como fuerte, ¿no? No, pero no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. ¿Y qué película vio anoche con sus hijos? No, 90 grados bajo las sábanas. ¿Cómo? No, pero no tenía nada de malo. ¿Quién determina qué es bueno y malo? Estamos en una sociedad actualmente en donde se perdió ese límite, pero debemos regresar al límite que la palabra de Dios nos dice. Y el Señor es totalmente claro. Ahora, como seres humanos siempre venimos con la tentación de determinar qué es bueno y qué es malo. Eso le pasó a Adán y Eva desde el principio. El Señor les había advertido, no coman del fruto de este árbol. Y Eva dijo, ay, pero no tiene nada de malo. El diablo la convenció y la engañó. Y le dijo, pero mire este fruto tan rico, pero mire esta niña tan bella, pero mire esta película recreativa, pero mire este concierto, no tiene nada de malo. Pues ellos allá se inyectan heroína y salen a fumar y salen a beber, pero tú eres cristiano, tú no lo haces, no tiene nada de malo. Entonces nos dejamos engañar del enemigo y olvidamos la voz de Dios que dijo, ni hechicería, ni adivinación, ni agorería. Y muchos eventos, muchos lugares, muchos artistas, muchas personas, muchas filosofías están plagadas de esto. Y la gente siempre está buscando en quién creer y en qué creer. Y cuando no creemos en Cristo Jesús, estamos creyendo en cosas como esta. Y creyentes que estamos en proceso de santificación practican estas cosas. Y de pronto lo hacen hasta con la Biblia. Señor, ¿me caso con ella o no me caso? Háblame. Donde ponga el dedo. ¡Ta! Y Judas se ahorcó. ¿Cómo así, Señor? ¿Me caso, me ahorco? ¿Qué hago? No podemos hacerlo. Y hay hermanos en Cristo que buscan consejo no en la palabra de Dios, sino en brujos, de verdad. El que yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Hay hermanos que por la pereza de leer la palabra permanentemente, pues consultan lo más fácil. Léeme la mano. Y Dios no quiere eso. El Señor es claro. Lo bueno y lo malo no lo determinamos nosotros como seres humanos. Lo determina la palabra de Dios. De ahí que debemos tener un contacto diario, permanente con la Biblia para lograr ese discernimiento. Adán y Eva pensaron, pero no tiene nada de malo, y desobedecieron. Y desde ahí se desató el pecado en la humanidad. Vino el homicidio a través de Caín, vino la venganza a través de Lamec y vino el pecado colectivo a través de la Torre de Babel. Todo porque la querida Eva, no le pongan a su hija Eva, si le pusieron, cámbiale el nombre. No, mentira, es la nueva Eva. Así como Jesús es el postrer Adán, el nuevo Adán, su hija es la nueva Eva si le puso Eva. Pero la soberbia e independencia de Dios hizo que la gente construyera una torre de Babel totalmente independientes de Dios. Porque no queremos que nadie nos ponga reglas, no queremos que la Biblia nos ponga reglas, no queremos que un pastor o un líder espiritual, un anciano, nos confronte y nos diga, lo que estás haciendo no es correcto, hazlo por este lado. Espera hasta el matrimonio, no tengas relaciones sino hasta que te cases. Ya oraste por esa persona, esa decisión, esa inversión que vas a hacer, ese negocio que vas a hacer, esa sociedad que vas a hacer, no la hagas, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, dice la Biblia. Pero si no tenemos contacto con la palabra de Dios, no vamos a poder distinguir lo santo de lo profano, lo apartado para Dios de lo común y corriente. No nos dejemos llevar por las modas. Eso es lo profano, lo común. El Señor es especial y nos hizo un pueblo especial. Y así como el pueblo de Israel se canaanizó, el pueblo de Dios, su iglesia, se ha secularizado. Entonces vemos ahora tremendos parrandones de 15 años en los niños y niñas de la iglesia. Pero no tiene nada de malo, una fiestica. Va a ir hasta el pastor y entonces llega uno allí y el pastor está allá y con la Biblia en un lado y el vaso de whisky al otro. Y nosotros, pero si el pastor lo hace, esto no me lo estoy inventando, casos de la vida real, totalmente real. Pero mire el pastor, va a venir el pastor y uno, bueno, va a ir el pastor y va uno y ve,
Obviamente eso no es caso de la vida real de esta casa, ¿no? Eso no ha pasado. Yo no he visto eso y no lo voy a ver nunca. Pero sí lo hemos visto. Fuimos el otro día también que nos invitaron a una despedida y el líder del lugar, llegamos y tenía los ojos rojitos y sonaba Diomedes Díaz de fondo, y cuando nos saludó yo me fui para atrás porque sentí TUFO en su boca. Y yo, uy, líder, qué nivel. Entonces, si yo no tuviera contacto con la palabra de Dios, yo sigo las costumbres. Pero si el pastor tiene el whisky y la Biblia, yo también tengo mi pola y la Biblia. Pero si ese líder tiene Diomedes y TUFO, pues yo también me puedo echar mis politas, cero alcohol en mi casa. Pero el que determina que es bueno o malo es el Señor, no mi pastor, no mi líder. Lo digo con libertad porque el pastor dijo un día, si usted me ve en algo, me dice. Entonces, la iglesia se ha secularizado. Leamos su palabra y detectemos cómo nos hemos secularizado. ¿Cómo nos hemos secularizado? Primera de Samuel 8:1 dice que cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como líderes de Israel. Y Primera de Samuel 8:20 dice, así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Esto es una historia muy triste porque Samuel fue un hombre increíble, un profeta y juez de Israel, pero dicen los teólogos que el hombre fue muy dedicado al ministerio y viajaba mucho por el pueblo de Israel juzgando las provincias, los pueblos de Israel, y descuidó a sus hijos. No les dedicó el tiempo. Y por eso, pues, cuando estaba entrado en años, o sea, ya viejito, los puso, él pensaba que sus hijos iban a ser igual a él, y los puso como jueces, como líderes de Israel. Pues resulta que los manes se dejaban sobornar, se robaban la plata, eran inmorales, y eso motivó al pueblo a pedir un rey. Entonces, por eso dice el verso 20, seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Entonces, claro, le cayó perfecto. La gente estaba esperando que los hijos de Samuel fueran como él, pero no eran como él porque él no le dedicó tiempo a los hijos como le dedicó tiempo a su ministerio. Y eso es un llamado también a nosotros, que tengamos cuidado con nuestro llamado ministerial o con nuestro trabajo, porque el deseo de Dios es que transmitamos esa santidad a nuestros hijos y que ellos continúen el legado de Dios. Y a veces hay que incomodarlos, a veces ellos se van a molestar, a veces se les dice que no y se molestan, pero nosotros debemos incomodar. Y como dice mi esposa, uno no le puede poner a los hijos el tapete rojo para que se vayan a Canaán, el tapete rojo para que se vayan al mundo. Uno como padre, si ha sido consagrado y si está en un proceso de santificación, le toca ponerle límites a los hijos. Si no, van a terminar siendo como los hijos de Samuel, a pesar de que Samuel era un gran juez y profeta. Los límites que le ponemos a nuestros hijos empiezan a marcar la santidad en sus vidas. Y los límites que les quitamos, y cuando los dejamos hacer lo que quieran, cuando los chinos hacen lo que quieren, en donde quieren, y nosotros, pero no tiene nada de malo. Pero es que es un niño, deje lo que está haciendo berrinche en el centro comercial, pateando a la señora de la caja del centro comercial, escupiendo al señor del parqueadero. Pobrecito, es que no tiene nada de malo, es que es un niño. No, nosotros tenemos que marcarle límites de santidad a nuestros hijos también, y a veces hay que incomodarlos. Porque lo que una generación tolera, la otra generación abraza. Lo que los padres hacen con moderación, los hijos lo hacen con exageración. Y lamentablemente sucede es con lo malo, porque si los chinos lo vieran a uno orando, se inspiran. Uy, mi papá está orando. ¿Cuánto está orando? 30 minutos diarios. Uy, yo voy a orar 3 horas diarias. No pasa. Pero si lo ven a uno echándole Baileys al capuchino en la casa, dicen, mi papi se toma un Baileys. Papi, ¿cuándo nos echamos unas polas? Lo que yo tolero como padre, mi hijo lo abraza y aplica para el liderazgo espiritual también. Entonces, si Dios nos ha dado a nosotros un liderazgo como papás, cuidado. Si nos ha dado un liderazgo como líderes del reino de Dios, cuidado de cómo nos comportamos.
Tenemos 1000 ojos encima y nuestros hijos son unas abejas. Ellos están viendo todo lo que hacemos para imitarlo, pero lamentablemente no lo bueno. Tristemente pasa eso. ¿Por qué? Porque nuestro pecado es que buscamos los beneficios de Dios mientras estamos huyendo de Dios. Queremos paz, gozo, prosperidad, salud, pero sin Dios. A mí no me nombre a Dios, a mí no me invite a la iglesia. No me hable de su Jesús, qué pereza. No me hable de la Biblia, qué pereza. Dentro del pueblo de Dios hemos escuchado a personas que les aconsejamos, venga, ¿por qué no se compra una Biblia de estudio? Porque no se puede interpretar la Biblia tan fácil así como fuera de contexto histórico, fuera de lo que Dios quiere decir ahí. De pronto una Biblia de estudio le puede ayudar. ¿Biblia de estudio? No, qué pereza eso que es. Venga, lo invito a un grupo de estudio bíblico. No, pero todos los grupos de estudio con Biblia, qué pereza eso. No, puede ser. Si tenemos el código de conducta, el código de moral y la misma revelación sobrenatural de Dios en su palabra, ¿por qué no la aprovechamos? ¿Qué más revelación y qué más experiencia podemos pedir si en la Biblia está condensada la palabra del Señor? Por eso en Romanos 12:2 el Señor nos dice, no se amolden al mundo actual. Lo mismo, el llamado a la santidad, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, no sean comunes, comprueben qué es lo que el Señor quiere, renueven su mente para comprobar en todo sentido qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y finalmente, debemos beber de la fuente de santidad que es Jesús. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 1:30, mas por Él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Una vez más, el Señor es la fuente de santificación. A través del Señor Él nos da la capacidad de ser santos. No podemos ser santos por nosotros mismos, santos, apartados para Dios, en un proceso de ser como Jesús. La Biblia nos enseña que hasta que seamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no podemos hacerlo solos. Necesitamos que la fuente de la santidad, que es Jesús, nos facilite ese proceso de santificación, porque Él mismo es nuestra santificación. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Porque al estar en Él, no en lo común, no en lo normal, sino en ser santo, diferente, empiezo yo a nutrirme de la fuente de santificación y me empiezo a parecer a Jesús. Y la gente empieza a notar la diferencia. Nosotros no podemos caer en la tentación, por ejemplo, de que los vecinos se molesten con nosotros y nosotros, no, pero hermano, ¿qué pasa? ¿Es la calle es suya o qué? Cae uno en la tentación, ¿no? Entonces sale la señora a tomar la foto para mandársela ahí al tránsito, que eso fue lo que hicieron que día, tomando fotos. Y uno, no, pero señor, estamos adorando a Jehová de los ejércitos. ¿Cómo me toma la foto? Es que usted no sabe que el Señor la puede condenar por eso. No podemos caer en la tentación de medirnos a ser igual o comunes con ellos. Porque nosotros no somos profanos, somos diferentes, somos santos y hemos sido consagrados para Dios. ¿Vale? Los invito a que oremos.